iniciar con un caso clínico de aspiración de meconio, un tema muy importante, lo que es el síndrome de aspiración de meconio, en el cual pues en esta presentación nosotros vamos a mostrar el caso clínico y al final vamos a hacer una interacción de sacando lo más importante del tema y explicando un poco acerca de puntos específicos que nos orientan más a este mismo diagnóstico. Acuerde usted a valorar recién nacido que cursa su cuarta hora de evolución, tiene como antecedentes el producto de la gesta 2 de madre de 27 años de edad con un embarazo normoevolutivo, que obviamente nace por cesárea indicada por una bradicardia fetal. Al nacer presentó meconio espeso en todo el cuerpo. Vamos a resaltarlo tantito porque son datos que nos pueden ayudar evidentemente. Meconio espeso en todo el cuerpo. Y esfuerzo respiratorio espontáneo. Se dieron maniobras iniciales de reanimación neonatal. Se calificó con un Apgar 8.9, un Silverman y Anderson de 0, un Capurro de 39 y también obtuvo con un peso de 3.200 gramos, una talla de 50 centímetros. Posteriormente enviado a alojamiento conjunto, en donde se refiere a la madre que ha presentado tiraje intercostal y aleteo nasal. Aleteo nasal desde hace 30 minutos, ¿no? A los cuales en este momento se agrega quejido inconstante. Bueno, los signos vitales en este momento son una frecuencia cardíaca de 129 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 63, temperatura de 36.7, una saturación de oxígeno del 89%, y en la exploración física lo encontramos irritable, con una presencia de aleteo nasal, tiraje intercostal bajo y quejido inconstante. Ambos hemitórax se auscultan hipoventilados. Los ruidos cardíacos rítmicos sin agregados, el abdomen blando, depresible no doloroso, con peristalsis presente, sin datos de irritación peritoneal, genitales de acuerdo al sexo, extremidades eutróficas y pulsos distales y presentes, y un llenado capilar inmediato. ¿Qué puntaje de Silverman-Andersen presenta el paciente al momento de esta valoración? Inciso A3, inciso B4, inciso C1 e inciso D2. Bueno, pues yo creo que para eso nos sirvió el ejercicio de subrayarlo. Evidentemente en este momento presenta aleteo nasal, tomámoslo como un punto, tiraje intercostal bajo, 2 puntos y quejido inconstante. Básicamente con estos tres datos podemos decir que el Silverman y Andersen en este momento es de 3 puntos. No podemos encontrar otro dato que nos sugiera que tenga otro punto o pasar por alto alguno de estos, evidentemente. Entonces, la calificación sería esta, a 3 puntos. Pregunta número 2. ¿Cuál estudio paraclínico solicitaría inicialmente como auxiliar diagnóstico? Inciso A, una gasometría arterial. Inciso B, una biometría hemática. Inciso C, una radiografía tóraco-abdominal. O inciso D, nuevamente una gasometría arterial. Bueno, para poder nosotros tomarla como una respuesta, básicamente tendríamos que inclinarnos hacia la patología y evidentemente hacia los mismos datos clínicos que nos han mostrado en el caso clínico. Nos habla principalmente, el dato clínico importante es la progresión que ha tenido de su dificultad respiratoria. En este caso por eh, el aleteo que ha estado presente, así como su quejido respiratorio. Nosotros podemos realizar una gasometría arterial o una biometría hemática, pero evidentemente el estudio inicial para realizarlo sería una radiografía tóraco-abdominal. Esa sería la pregunta por la respuesta correcta. En la siguiente diapositiva nosotros vamos a explicar el por qué a través de la fisiopatología de toda esta enfermedad. Pregunta número 3. ¿Cuál sería su sospecha diagnóstica? Inciso A, un neumotórax a tensión. Inciso B, un síndrome de aspiración de meconio. E inciso C, síndrome de dificultad respiratoria tipo 1. E inciso D, taquipnea transitoria del recién nacido. Bueno, nosotros
Básicamente, como les mencionaba al principio, a la hora de contestar un examen, bueno, preguntas de un mismo caso clínico, nosotros tomamos en cuenta los aspectos clínicos, los signos y síntomas que pudiesen llegar a tener. Una de las cosas importantes es que menciona en el caso clínico es que al nacer el paciente tiene meconio en todo el cuerpo, básicamente. Entonces, si hay meconio y si ha estado progresando su dificultad respiratoria, pues nosotros podemos sospechar principalmente en un síndrome de aspiración de meconio. Pues porque pues obviamente en el mismo caso clínico nos habla de que tiene meconio. Si no existe el factor meconio, pues podemos sospechar en alguna de las demás, pero como está el factor meconio, pues vamos a poner que la respuesta a esta pregunta sería el síndrome de aspiración de meconio. Y el estudio inicial para valorar el síndrome de aspiración de meconio es una radiografía toracoabdominal. Bueno, para continuar también, pues tenemos el síndrome de aspiración de meconio, que tema importante. Y pues básicamente, ¿cuál sería ese síndrome? Este síndrome es un síndrome de dificultad respiratoria producida por la aspiración de meconio a las vías aéreas antes o durante el nacimiento. Bueno, para esto también hay que tomar en cuenta que principalmente el meconio pues sería la primera secreción intestinal del feto, que evidentemente está compuesta por células epiteliales, cabello fetal, moco y bilis, ¿no? Entonces, pues es la misma secreción, pero para que se produzca este meconio y que evidentemente llegue posteriormente el recién nacido a tener esta aspiración del mismo, pues pasa por una serie de procesos, ¿no? Que generalmente son factores desencadenantes. Por ejemplo, que el recién nacido o que este producto tenga un sufrimiento fetal, ya sea que esté hipóxico, tenga una compresión del cordón, lo cual a su vez produzca en este recién nacido que tenga muchos jadeos y a su vez de esos jadeos pues va a aspirar, ¿no? El meconio, tendría toda esta aspiración de meconio. En este caso clínico menciona que bueno, que este producto fue obtenido por cesárea porque había una bradicardia, ¿no? Una bradicardia fetal, eso pues quiere decir que tenía un sufrimiento fetal. Ahí está el factor, pues, que generalmente dio el síndrome de aspiración de meconio. Bueno, ¿cómo podemos también subdividirlo? Pues podemos subdividirlo también de acuerdo también a la cantidad que haya aspirado de meconio. Aquí hay que tener dos cosas importantes. Pues una cosa importante es que el líquido amniótico tenga una mancha de meconio o que pues ya evidentemente el producto tenga mucho meconio, como lo menciona en el caso clínico, nuevamente, que está manchado casi todo el cuerpo de meconio. Entonces, lo más probable es que eso nos dé pie a que pues, se trata de un síndrome de aspiración de meconio. Ahora, básicamente tenemos que tomar en cuenta en qué pacientes se presenta. Se presenta en pacientes de término o en postérmino, en quienes la eliminación de meconio se traduce en la mayoría de las veces en un fenómeno hipóxico isquémico intrauterino. Bueno, otra cosa importante es que ya que hubo aspiración de meconio, podemos ver que evidentemente hay una obstrucción en la vía aérea, pero también puede producir daño químico por la misma irritación de meconio y producir una cascada inflamatoria, que se produzcan citocinas proinflamatorias y dañar toda la vía aérea y producir neumonitis e inactivación del mismo surfactante. O bien, una obstrucción periférica alveolar, quiere decir que con datos de atelectasias en la radiografía, fugas aéreas o bien una obstrucción proximal en los bronquios, un atrapamiento aéreo, ¿no? Un atrapamiento aéreo que pues a su vez pues va a producir un cortocircuito y a su vez hipoxemia, hipercapnia, puede ser una acidemia, también por medio de una gasometría arterial y culminar en lo que es una hipertensión pulmonar. En este caso, pues básicamente depende también de qué, como les comentaba, depende mucho de en qué paciente se presente. Se presenta en pacientes de término o en postérmino. Entonces, quiere decir que básicamente que los pacientes postérmino tienen un mayor riesgo de producir una hipertensión pulmonar que en los de término y obviamente también el porcentaje es más grande en estos postérminos de que tengan un riesgo de tener un síndrome de aspiración de meconio.